Hola, buenas noches. Mi nombre es Enrique Alarcón Vázquez, abogado líder del área laboral del estudio Alarcón y Sánchez Abogados SAC. En esta oportunidad, para tratar 4 derechos laborales, dentro de ellos también algunos beneficios, como son asignación familiar, las gratificaciones legales, compensación por tiempo de servicios y la participación en las utilidades de los trabajadores. En tal sentido, en primer término, vamos a tocar la asignación familiar. El marco normativo de la asignación familiar está determinada por la ley número 25.129, promulgada el 6 de diciembre de 1989, que tiene como objetivo la creación de la asignación familiar. Asimismo, el Decreto Supremo número 035-90-TR, promulgado el 7 de junio de 1990, que viene a ser el reglamento de la ley. Ámbito de aplicación. Trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. Es decir, todo trabajador que se encuentre con vínculo laboral vigente y que tenga o que se encuentre dentro del régimen de la actividad privada, esto es, dentro del régimen establecido en el Decreto Legislativo 728, se encuentran inmersos dentro del ámbito de aplicación de la normatividad antes mencionada. Asimismo, este derecho tiende a tener una oposición frente a otro beneficio igual o de superior beneficio. Me dejo explicar. Si existe por parte del trabajador alguna percepción de un derecho similar, tanto en la naturaleza como en el beneficio económico, no va a existir un doble pago. Tal es así que la norma establece que al darse esta dualidad se va a preferir o se va a otorgar el beneficio que genera algún tipo de mayor ventaja al trabajador. Monto del beneficio en la relación, se encuentra en relación a la remuneración mínima vital. Asimismo, la norma establece que el monto a determinarse por asignación familiar viene a ser el 10% de la remuneración mínima vital establecida a la fecha actualizada de la remuneración mínima vital al momento de hacerse oportuno el pago. Naturaleza. Tiene un carácter eminentemente remunerativo. Este carácter eminentemente remunerativo tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque al considerarse la asignación familiar como un concepto de naturaleza remunerativa, viene a ser un concepto que va a ser considerado dentro de la remuneración computable para todo efecto legal en el cómputo o el cálculo de derecho laboral o de otro beneficio social. Ciertamente existe en la actualidad una discrepancia en sede administrativa y en sede jurisdiccional con respecto al cálculo de este beneficio siendo ya un concepto remunerativo. ¿En qué consiste esta contradicción tanto en sede administrativa como jurisdiccional? Pues bien, cuando me refiero en sede administrativa me refiero a SUNAFIL. Si un trabajador o un ex trabajador presenta un reclamo ante SUNAFIL, toda vez de que considera de que no se le ha cancelado o se le ha cancelado de forma diminuta este derecho, SUNAFIL atiende este reclamo y al momento de hacer una determinación del monto devengado por este derecho, es decir, asignación familiar, manifiesta de que tienen un criterio establecido en donde el empleador está en la obligación de cancelar el 100% de este derecho indistintamente de los días laborados dentro del mes. Algo totalmente distinto a lo que pasa en sede jurisdiccional. En sede jurisdiccional existen ya criterios de los juzgados laborales donde, al ser la asignación familiar un concepto remunerativo, es decir, remuneración para todo efecto legal, el cálculo para el cómputo de este derecho se realiza de manera proporcional a los días efectivamente laborados. Es decir, no solamente basta de que se haya laborado 15 días o 10 días en el mes para hacer el pago total, sino que se realiza un cálculo proporcional. Es decir, si ha laborado 15 días dentro de un mes, pues el cálculo de la asignación familiar se va a hacer proporcional a estos 15 días efectivamente laborados. La forma de pago de la asignación familiar es ordinaria o regular. ¿Qué quiere decir? Que toda cancelación de la asignación familiar va a tener el mismo procedimiento establecido para el pago de la remuneración. Es decir, si al trabajador se le paga de manera quincenal, pues el pago de la asignación familiar también va a ser de manera quincenal. O si es que el pago de la remuneración al trabajador se realiza cada fin de mes,
pues el pago de la asignación familiar también va a ser cada fin de mes. ¿Quiénes son los beneficiarios de la asignación familiar? Los beneficiarios son los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años, eso lo establece la norma. En el caso de cónyuges dentro de un mismo empleador, la norma hace la diferenciación, sí, efectivamente, de que si los cónyuges laboran en una misma entidad empleadora o para un solo empleador, cada cónyuge va a tener derecho al pago de la asignación familiar indistintamente. En el caso de trabajadores con más de un empleador, la norma también determina de que cuando existe la posibilidad de que un trabajador labore para más de un empleador o para más de una entidad empleadora, cada empleador o entidad empleadora, respectivamente, va a estar en la obligación de hacerle la cancelación de la asignación familiar al trabajador. Ahora, respecto a los hijos mayores de 18 años, cuando el hijo del trabajador supera la mayoría de edad, la norma establece de que la asignación familiar se va a cancelar hasta 6 años posteriores a la mayoría de la edad, siempre y cuando el hijo esté cursando estudios técnicos o superiores. Finalizados estos 6 años, el empleador ya no se encuentra en la obligación de hacer la cancelación de la asignación familiar. Ahora bien, ¿quién se encuentra o quién está determinado según la norma a aprobar la carga familiar? Pues es el trabajador. El trabajador debe de comunicar al empleador o a la entidad empleadora de manera indubitable sobre la existencia de su hijo y que su hijo sea menor de edad o en su defecto, como ya había manifestado, de que sea mayor de edad pero que esté cursando estudios superiores o técnicos. En tal sentido, si es que un trabajador por desconocimiento de la norma realiza la comunicación de la existencia de sus hijos menores de 18 años o en su defecto que sean mayores de 18 pero cursando estudios superiores o técnicos, está en la posibilidad y tiene de hecho la facultad de solicitarle a la entidad empleadora o a su empleador el pago de los devengados. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento de iniciado el vínculo laboral y ya contando con hijos menores de edad o mayores de edad pero que estén cursando estudios superiores, deberá la entidad empleadora o el empleador de cancelar todos los periodos que no han sido cancelados por desconocimiento de tal situación. Ahora nos toca tratar las gratificaciones legales. Este derecho, si bien es cierto, existe algún tipo de simplicidad al momento de su estipulación en la norma, pero no es menos cierto de que dentro de esta simplicidad existe algunas situaciones un tanto complejas que de una u otra manera tienen que aclararse para que el trabajador tenga conocimiento cuándo y cómo se debe de realizar el cálculo y el pago de las gratificaciones legales. El marco normativo de las gratificaciones legales se encuentra determinada por la ley número 27.735, publicada el 8 de mayo del 2002, ley que regula el otorgamiento de la gratificación. También por el Decreto Supremo número 005-2002-TR, publicada el 4 de julio del 2002 y que viene a ser el reglamento de la ley. Asimismo, la ley número 29.351, promulgada el 1 de mayo del 2009, ley que reduce costos laborales de los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. El Decreto Supremo número 007-2009-TR, promulgada el 20 de junio del 2009, que viene a ser el reglamento de la anterior ley, es decir, de la ley número 29.351. Finalmente, la ley número 30.334, promulgada el 24 de junio del 2015, ley que establece medidas para dinamizar la economía. Ámbito de aplicación. Trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, es decir, trabajadores que se encuentran dentro del régimen del Decreto Legislativo 728. Asimismo, estos trabajadores tienen que estar con un vínculo laboral que no se haya extinguido, o en su defecto, si es que el vínculo laboral se ha extinguido al momento de la fecha que la norma determina como el momento oportuno para hacer su pago, estaríamos pues incursionando dentro de lo que se denomina las gratificaciones truncas, algo que vamos a ver a continuación.
No se excluye alguna forma de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que todo trabajador que se encuentre con vínculo laboral existente o vigente y que se encuentre dentro del régimen de la actividad privada, indistintamente del tipo de contratación laboral que haya estipulado, con el cual se encuentre vinculado con el empleador o la entidad empleadora, no genera algún tipo de distinción o exclusión para el reconocimiento y pago de este derecho. Vale decir, si un trabajador tiene un contrato de trabajo a plazo indeterminado y también un trabajador que tenga un contrato laboral a plazo determinado, no existe exclusión entre alguno de ellos respecto del reconocimiento y pago de este derecho. Asimismo, si el trabajador se encuentra contratado o tiene un vínculo laboral bajo alguna modalidad de los contratos, valga la redundancia, modales, pues esta situación tampoco viene a ser un factor determinante para su exclusión. Muy por el contrario, indistintamente de estas modalidades en la contratación, el trabajador siempre va a tener el derecho al reconocimiento y al pago de este derecho. Regulación de las gratificaciones legales. El monto de la gratificación. El monto de la gratificación va a ser siempre el monto determinado como la última remuneración del trabajador dentro de cada semestre establecido por ley para el reconocimiento y el pago de la gratificación. Para poder establecer cuál es el monto de la gratificación tenemos que tener bien en cuenta lo que es la remuneración regular. La remuneración regular viene a ser todo ingreso que percibe el trabajador con motivo de la contraprestación por los servicios que realiza, ya sea de manera en dinero, ya sea en especie. Asimismo, dentro de esta remuneración regular, existen también remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, pero para que estas remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa se encuentren dentro de la regularidad para que tengan efecto dentro del cálculo y cómputo de este derecho, se necesita de que la percepción de esta remuneración complementaria se encuentre dentro de, como mínimo, 3 meses en el semestre, es decir, en 6 meses. Si es que este trabajador ha percibido remuneración complementaria, ya sea variable o imprecisa, en 3 meses dentro de 6 meses, pues esta remuneración cumple con el requisito de regularidad y va a ser considerada dentro de la remuneración computable para el cálculo de este derecho. Remuneración imprecisa. Cuando la remuneración imprecisa viene a ser la remuneración principal del trabajador, esta remuneración imprecisa, al momento de hacerse el cálculo, va a ser la que se encuentre dentro del promedio. Pero, ¿cuáles van a ser las remuneraciones que van a ingresar dentro de este promedio? Todas aquellas remuneraciones imprecisas como remuneración principal, pero que se encuentren dentro de los 6 meses anteriores al 15 de julio y dentro de los 6 meses anteriores al 15 de diciembre. Cuando nosotros manifestamos a la remuneración complementaria de naturaleza variable o imprecisa, que debe de tener la característica de regular para que pueda ingresar dentro de la remuneración regular para el cálculo de este beneficio, nos referimos mayormente a lo que es el pago por horas extras, el pago de comisiones adicionales a la remuneración básica que percibe el trabajador. Entonces, no nos referimos a la remuneración imprecisa o variable como una remuneración principal. Dentro de la remuneración regular tenemos a la remuneración principal, que es lo que habitualmente el trabajador percibe mes a mes, pero adicionalmente por horas extras o por comisiones también recibe una remuneración computable, lo cual es muy distinto a la remuneración imprecisa propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la remuneración imprecisa propiamente dicha es aquella remuneración imprecisa cuando esta imprecisión está determinada como una remuneración principal. Es decir, no existe una remuneración básica adicional a la remuneración imprecisa. Esta diferencia es importante para poder determinar la forma del cálculo de este derecho. La oportunidad de pago. La norma establece de que tanto los empleadores como las entidades empleadoras se encuentran obligadas a realizar el pago de las gratificaciones legales en 2 periodos. El primer periodo, dentro de los 15 primeros días del mes de julio, y el segundo periodo dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre. Requisitos para percibir
este derecho. Uno de los requisitos para percibir este derecho es que se encuentre con vínculo laboral vigente dentro de la fecha determinada por la ley como la oportuna para hacer la cancelación de este derecho. Ahora, si no se encuentra con vínculo vigente al momento de establecerse la fecha como la oportuna para hacer el reconocimiento y pago de este derecho, nos encontramos ante las gratificaciones truncas. Estas gratificaciones truncas tienen un modo distinto de su reconocimiento y su debida cancelación, toda vez de que en ella el reconocimiento y cancelación debe ser de forma proporcional a los meses laborados dentro de cada periodo anual, es decir, dentro de los periodos de enero a junio o de junio a diciembre. Ahora bien, hay algo muy importante de que no toda gratificación trunca va a tener un reconocimiento para el trabajador. Si es que el trabajador ha laborado menos de un mes antes del cese o de la extinción del vínculo laboral, pues este trabajador no va a tener derecho al pago y peor aún al reconocimiento de la gratificación. Es decir, tiene que haber laborado más de un mes para poder encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la norma. Incompatibilidad del beneficio. Cuando un trabajador que ya percibe o se encuentra dentro del ámbito de aplicación para el reconocimiento y para percibir el derecho de las gratificaciones legales, pero a la vez también percibe por la aplicación de alguna norma especial o de algún pacto colectivo, un pacto individual o por costumbre, algún monto económico de naturaleza similar a la gratificación, indistintamente de que tenga una denominación totalmente diferente, pero que tenga una naturaleza similar, el empleador puede oponer la obligación de hacer la cancelación de la gratificación legal, siempre y cuando sea más beneficioso el monto dinerario económico que obtiene por este pacto colectivo, este pacto individual, o por la aplicación de dispositivos de normas especiales, o por la costumbre. En tal sentido, si es que un trabajador ya cuenta con el reconocimiento y pago de un derecho similar al de la gratificación y este derecho es más beneficioso, pues el empleador solamente se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en el pacto colectivo o en el pacto individual, o por la determinación de la costumbre o por las disposiciones legales especiales, y ya no por lo establecido en la norma de las gratificaciones legales, siempre y cuando, como he manifestado, sea por un derecho más beneficioso que el de la gratificación legal, porque lo que quiere evitar la norma es de que exista una duplicidad en reconocimiento del derecho. Inafectación de las gratificaciones. Las gratificaciones vienen a ser derechos que se encuentran en una situación de inafectos. Esto recién desde el año 2009, toda vez de que del año 2009 hacia atrás las gratificaciones estaban afectas al sistema privado de pensiones, estaban afectas al fin previsional determinado por el Sistema Previsional Nacional, llámese el Decreto Ley 19.990 o por la 20.530. Sin embargo, emitida la normatividad que ya se ha manifestado en la introducción de este derecho, se estableció de que las gratificaciones venían a ser conceptos o derechos laborales que no se encuentran afectos al sistema privado de pensiones. Es decir, no se va a deducir de ese monto reconocido y cancelado el porcentaje para el sistema privado de pensiones o para el sistema nacional de pensiones, indistintamente o en atención al sistema previsional al cual esté afiliado el trabajador. Nos toca ahora tratar el tema respecto del derecho denominado compensación por tiempo de servicio. Pues bien, viene a ser el siguiente. La compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia.
El concepto que establece la norma es importantísimo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos ayuda a tratar de esclarecer cuál es la naturaleza jurídica de la compensación por tiempo de servicios. Existen varias teorías que tratan de explicar cuál es la naturaleza jurídica de la compensación por tiempo de servicios. Dentro de ellas podemos identificar muy resumidamente la primera, que determina a la compensación por tiempo de servicios como aquella que tiene un fin de resarcir. ¿Y cuál es el motivo de este resarcimiento? El cese del vínculo laboral del trabajador. La otra corriente es la que determina de que la compensación por tiempo de servicio viene a ser un beneficio social. Y finalmente hay una corriente que trata de explicar de que la compensación por tiempo de servicio viene a ser una remuneración diferida. Ahora, en cuanto a la corriente que determina de que la compensación por tiempo de servicios viene a tener una naturaleza casi indemnizatoria con motivo del cese, nosotros estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque la compensación por tiempo de servicios, como lo establece la norma al momento de conceptualizarla, tiene un fin de previsión, es decir, no tiene un fin de indemnización por el cese. En tal sentido, consideramos de que la compensación por tiempo de servicios no indemniza ningún daño causado al trabajador. Muy por el contrario, su objetivo es aquel que tiene la determinación de una previsión. ¿Y cuál es esta previsión? El que el trabajador se encuentre desempleado. Respecto de que sea determinado como una remuneración diferida, también no considero que pueda ser aceptada esta corriente, porque nosotros nos basamos como remuneración al pago o a la contraprestación por la labor efectivamente realizada. Y la compensación por tiempo de servicios no puede ser una remuneración diferida. ¿Por qué? Porque la labor que se ha efectuado ya ha sido susceptible del pago de una remuneración. La compensación por tiempo de servicio viene a ser un pago adicional a la remuneración ya cancelada por las labores efectuadas. En tal sentido, nosotros, muy personalmente, me quedo con la corriente que establece que la compensación por tiempo de servicios viene a ser un beneficio social. Pero viene a ser un beneficio social con un fin de previsión. ¿Por qué? Porque su creación ha sido determinada para que el trabajador en estado de desempleo, toda vez de que haya cesado el vínculo laboral, indistintamente de la causa de la extinción de este vínculo laboral, se encuentre protegido por un monto dinerario que lo ayude a solventar el periodo en el cual se va a encontrar desempleado. Tiempo de servicio computable. Para hacer el cálculo de la compensación por tiempo de servicio se va a tener en consideración los días efectivamente laborados. Los días de inasistencia y que no hayan sido justificados debidamente, pues van a ser días que se van a retirar para efectos del cálculo de la compensación por tiempo de servicio. Por excepción, son computables, y la norma lo establece literalmente, a las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas, en todos los casos hasta por 60 días al año. Se computan en cada periodo anual, comprendido entre el 1 de noviembre de un año y el 31 de octubre del año siguiente. B. Los días de descanso pre- y postnatal. C. Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador. D. Los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal. Y E. Los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. Como vemos, la norma, al momento de determinar cuáles son esas excepciones de los días en los cuales no ha habido la prestación de servicios, al momento de tenerlos en consideración para el cómputo de la compensación por tiempo de servicios, se remite a aquellos descansos, ya sea remunerados o las suspensiones del contrato de trabajo, pero en los cuales existe una justificación apremiante, como puede ser el descanso médico, la licencia con goce de haber, por enfermedad o por accidente de trabajo. ¿Cuál es la remuneración computable para efectos del cálculo de la compensación por tiempo de servicio? La remuneración viene a ser la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador.
Cuando hablamos de una remuneración básica y de a todos aquellos ingresos que se reciba con motivo de la prestación del servicio, viene a ser aquel ingreso indistintamente del nombre que le otorgue el empleador. ¿Correcto? Es decir, no determina la denominación del importe a fin de poder establecer si es que viene a ser remuneración o no para efectos del cálculo y del cómputo de la compensación por tiempo de servicio. Simplemente tiene que ser todo aquel ingreso que perciba habitualmente el trabajador con motivo de la prestación del servicio y que este ingreso sea de una libre disposición o disponibilidad. Aquí también, al igual que en las gratificaciones legales, existe la remuneración regular y la remuneración imprecisa. La remuneración imprecisa siempre como una remuneración principal, para poder diferenciarla de las remuneraciones regulares dentro de la remuneración complementaria de naturaleza variable o imprecisa. Los depósitos de la compensación por tiempo de servicios se determina en 2 semestres. El primero, que se hace su cancelación dentro de los primeros 15 días del mes de mayo, y el segundo semestre, que se hace el reconocimiento y la cancelación dentro de los primeros 15 días del mes de noviembre. Dentro de la compensación por tiempo de servicios existen muchas generalidades. Resumiendo, las más importantes son la intangibilidad y los retiros. Respecto a la intangibilidad de la compensación por tiempo de servicios, nos referimos a que este derecho es inembargable, no puede ser afectado por algún tipo de embargo. Sin embargo, valga la redundancia, existe una excepción, y esta excepción es cuando existe de por medio un proceso de alimentos. El juez puede ordenar el embargo de la compensación por tiempo de servicios, pero hasta un límite. Ese límite es hasta el 50% del total de los depósitos realizados por compensación por tiempo de servicios del trabajador. Asimismo, en cuanto a la afectación, puede afectarse la compensación por tiempo de servicios con motivo de créditos laborales, es decir, que el empleador haya realizado préstamos al trabajador. En ese sentido, solamente se puede afectar hasta el 50% de los depósitos realizados por compensación por tiempo de servicios al trabajador. En cuanto a los retiros, han existido una infinidad de normatividad en la cual el objetivo era dinamizar la economía del Estado, y para poder dinamizar la economía del Estado, pues se determinaron supuestos hechos en los cuales el trabajador podía hacer el retiro de cierta parte de la compensación por tiempo de servicios. Hasta mayo del 2010, el trabajador podría hacer el retiro del 40% de la compensación por tiempo de servicios que tenía depositada en su cuenta. Hasta noviembre del 2010, hasta el 30%. Posteriormente, desde 2011 hacia adelante, vino lo que se le llama el manejo del retiro en atención a las remuneraciones brutas obtenidas por el trabajador en exceso. En el 2011 se determinó el retiro del 70% del excedente a 6 remuneraciones brutas. Posteriormente, en el 2014, se determinó el retiro del 100% del excedente, pero considerando 4 remuneraciones brutas. Entonces, vemos de que nuestra legislación ha aportado ciertos supuestos de hecho para el retiro que de una u otra manera han desnaturalizado el fin y el objetivo de la compensación por tiempo de servicio. Porque la compensación por tiempo de servicio tiene su objetivo de previsión, pero si mediante la normatividad se logra obtener o la habilitación de retiros simultáneos de la compensación por tiempo de servicios, vemos de que se está faltando el objetivo y la finalidad primigeniamente establecida para la compensación por tiempo de servicios, porque vemos aminorado un fondo de previsión toda vez de que el trabajador, al momento de un cese o de la extinción del vínculo laboral, ya no va a poder contar con el 100% de los depósitos por compensación por tiempo de servicios, sino que un monto totalmente disminuido en atención a los retiros
que haya realizado con motivo de la habilitación que, en atención a la normatividad antes mencionada, el trabajador estaba en la libertad de poder efectuar. El retiro al cese. La norma establecía como único supuesto de hecho para hacer el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicio el cese del vínculo laboral, indistintamente de la naturaleza, la causa o el motivo de la extinción del vínculo laboral. Para este retiro solamente bastaba de que el empleador o la entidad empleadora emita una carta certificando el cese del vínculo laboral y solicitando a la entidad bancaria o entidad financiera, antes, y manifiesto primigeniamente bancaria, porque antes los depósitos solamente estaban autorizados para los bancos del sistema financiero, pero actualmente también se ha autorizado el depósito de la compensación por tiempo de servicios a las cajas rurales. En tal sentido, solamente bastaba esta certificación y esta carta para que la entidad del sistema financiero donde se han realizado los depósitos cumpla con hacer el trabajador cumpla con hacer el retiro del total del depósito de la compensación por tiempo de servicios. Ahora, hay algo determinante en cuanto a la compensación por tiempo de servicios que de una u otra manera genera en el trabajador algún tipo de desconfianza en cuanto a lo que a inicios del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski existió, y esto es a la promulgación de una norma que establezca un seguro de desempleo en reemplazo de la compensación por tiempo de servicios. Vemos que por la coyuntura y por las corrientes que establecían el sustento de este seguro de desempleo, no se podía superar los beneficios ya establecidos para la compensación por tiempo de servicio. Consideramos que el seguro de desempleo hubiese sido un retroceso en cuanto al beneficio ya determinado por la norma que establece la creación de la compensación por tiempo de servicio. Finalmente, nos toca tratar muy resumidamente la participación en utilidades de los trabajadores. Cuando nosotros nos referimos a la participación en utilidades de los trabajadores, nos estamos refiriendo a que los trabajadores de un empleador o de una entidad empleadora deberán contar o cuentan ya con el derecho de participar de las utilidades obtenidas por el empleador o por la entidad empleadora dentro de un año o dentro de un ejercicio gravable de conformidad con la ley del impuesto a la renta. Esa es una forma de hacer participar a los trabajadores dentro de la empresa, lo que en economía se determina o se determinaba como hacer partícipes a los trabajadores conjuntamente con los titulares de los medios de producción. Pues bien, el marco normativo de este derecho se encuentra establecido por el Decreto Legislativo número 892, publicado el 11 de noviembre de 1996. Esta norma establece la creación del derecho de la participación en las utilidades de los trabajadores respecto de sus empleadores o entidades empleadoras. Asimismo, el Decreto Supremo número 009-98-TR, promulgada el 6 de agosto de 1998 y que viene a ser el reglamento de la ley. Ámbito de aplicación. Trabajadores dentro de empleadores que generen renta de tercera categoría y con un número mayor de 20 empleados. ¿Qué quiere decir? Que si existe una entidad empleadora o un empleador que cuenta con menos de 20 trabajadores, pero que sí cuenta con la generación de utilidades dentro de un ejercicio gravable, no se encuentra obligado a participar o a hacer participar a sus empleados de las utilidades generadas en un ejercicio gravable. O, en su defecto, si es que es una entidad empleadora o un empleador que no genera una renta de tercera categoría, no se encuentra obligado a hacer participar de utilidades a sus trabajadores. El cómputo proporcional por tipo de jornada. ¿Qué quiere decir? Que todo trabajador va a participar de las utilidades, y me refiero esto muy precisamente al cálculo de este derecho, en atención a la jornada máxima establecida por el empleador o por la entidad empleadora. Ahora, si el trabajador no ha cumplido con las labores
dentro de la jornada máxima establecida por este, pues el cálculo de este derecho va a ser de manera proporcional a la jornada efectivamente elaborada por el trabajador. Porcentaje de participación de utilidades. La norma establece una diferenciación de entidades empleadoras o empleadores en atención a la naturaleza o de su objeto social, a fin de poder determinar el porcentaje por el cual va a hacer participar a sus trabajadores de las utilidades de un ejercicio gravable. Así, las empresas pesqueras, el 10%, las empresas de telecomunicaciones, también 10%, empresas industriales, también 10%, empresas mineras, 8%, empresas de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes, 8%, y empresas que realizan otras actividades, 5%. Ciertamente ha existido, y considero de que aún existe, cierta desconfianza por parte de los trabajadores al momento de verse inmersos en la participación de utilidades de su empleador o de su entidad empleadora. Comúnmente los sindicatos siempre han solicitado tener acceso a cierta documentación o información que ayude a esclarecer con montos fidedignos y certeros respecto de la determinación verídica y un cálculo del monto de la participación de las utilidades, teniendo como fundamento toda la información que el empleador o la entidad empleadora pueda haberle remitido. En la actualidad no existen ejemplos palpables donde los trabajadores no solamente participen de las utilidades generadas por sus entidades empleadoras o empleadores, sino también participen de la información con las cuales las empresas o los empleados o las entidades empleadoras hayan declarado pues el impuesto a la renta en un ejercicio gravable. En tal sentido, todo pago de la participación en utilidades por parte de los trabajadores siempre encuentra algún tipo de desconfianza en cuanto al monto. Ciertamente, en sede jurisdiccional encontramos varias demandas orientadas a un reconocimiento digámoslo así, verídico de la participación en utilidades, porque los trabajadores manifiestan habérsele reconocido y pagado de manera diminuta este derecho. Pues bien, considero de que estamos muy lejos todavía de poder contar con algún tipo de comunicación recíproca por parte del empleador o entidad empleadora con los trabajadores o el sindicato de trabajadores para poder encontrar alguna solución que evite que se judicialice este tipo de pretensiones, que ciertamente y en atención al espíritu de la norma, lo único que quiere generar es una mayor integración de los trabajadores frente a los empleadores o entidades empleadoras. La forma de distribución de la participación en utilidades. Existen dos maneras. El 50% de la participación en utilidades va a ser calculado teniendo en relación los días efectivamente elaborados dentro del ejercicio gravable por parte del trabajador. Y el otro 50% de la participación en utilidades va a ser calculado teniendo en relación el total de remuneraciones percibidas en el ejercicio gravable por parte del trabajador. Ahora, este cálculo va a tener en consideración no solamente los días laborados por parte del trabajador o las remuneraciones percibidas por parte de un solo trabajador, sino también de la totalidad de la planilla del empleador o de la entidad empleadora. Ello a fin de poder ubicar las variables y los factores con los cuales poder arribar a un cálculo determinado por la norma respecto de la participación en utilidades. El límite a la participación de utilidades. La norma establece como límite la percepción de 18 remuneraciones ordinarias. ¿Qué quiere decir? Que si la participación en utilidades en cumplimiento de lo determinado por la norma excede a la sumatoria o acumulación de 18 remuneraciones ordinarias del trabajador, existe ya pues un límite por el cual el empleador solamente reconocería hasta las 18 remuneraciones ordinarias. Oportunidad del pago. El pago de la participación en utilidades debe de efectuarse a los 30 días calendarios posteriores a la fecha de vencimiento de la declaración del impuesto a la renta de conformidad con la norma establecida, esto es,
la ley del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el empleador o la entidad empleadora haya cumplido con la declaración del impuesto a la renta por un ejercicio gravable dentro del plazo estipulado, tiene la obligación de hacer la cancelación de la participación en utilidades a los 30 días calendarios posteriores a la fecha de vencimiento que tuvo para hacer la declaración antes mencionada. En ese sentido, queridos amigos, espero que hayamos cumplido de manera muy precisa y muy simple con la explicación de los temas antes desarrollados. Muchas gracias.